Después de pasar más años en la naturaleza salvaje rusa que un oso pardo, el Su-75 Checkmate podría estar llegando pronto a un espacio aéreo cerca de ti. O sea, espero que no, Jesús. Presumiendo una velocidad máxima de Mach 2, un sistema de radar completamente nuevo capaz de rastrear 30 objetivos simultáneamente y más poder de fuego del que cualquier cosa tan barata debería poder llevar, uno pensaría que sería la joya de la corona de la Fuerza Aérea Rusa. Pero ese no es exactamente el caso. Años de retrasos han obstaculizado el proyecto, que se suponía iba a ser un éxito rotundo en el mercado de exportación. La propia economía de guerra estancada de Rusia no ha podido llevarlo a una producción a gran escala, y lo peor de todo, nadie está interesado en comprarlo. Entonces, ¿cómo terminó un diseño tan prometedor en desarrollo? Caray, ¿qué se supone que debes esperar del equivalente a tenemos el F-35 en casa? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿el Kremlin está jugando damas o ajedrez? Vamos a averiguarlo. Así que no vamos a andarnos con rodeos en este asunto tan ruso. ¿Cómo surgió esta aeronave y cuál es la filosofía principal detrás de su diseño? Bueno, no sabemos con certeza cuándo se propuso por primera vez el Su-75, pero lo que sí sabemos es que apareció por primera vez en la exhibición aérea MAX en Moscú en 2021. Unos tiempos más sencillos, pero el Su-75 ha tenido un comienzo un poco confuso, disfuncional y extremadamente ruso. Para empezar, el proyecto no parece haber contado con financiamiento estatal ruso. Sukhoi es una empresa privada rusa, y aunque hoy en día fabrican la mayoría de los aviones de Rusia, normalmente hay mucha más colaboración en un proyecto que en este caso. Lo que suele pasar es que las Fuerzas Armadas de un gobierno necesitan una aeronave, y después de que se presentan las ofertas, si es que las hay, los gobiernos van con los fabricantes específicos para ver si pueden elaborar un contrato y producir una visión compartida. La empresa aporta su tiempo y experiencia. El gobierno le da a la empresa acceso al fondo secreto y todos terminan contentos después de un largo proceso de desarrollo, pruebas y producción. Pero como sabes, Madre Rusia prefiere hacer las cosas un poco diferente. El proyecto Su-75 parece haber sido iniciado por Sukhoi y luego fue propuesto al gobierno ruso. Es como poner la carreta delante del caballo, pero ¿por qué no? El mercado de exportación de aviones de combate de Rusia ha estado muriendo lentamente desde hace un tiempo. Tiene sentido que Sukhoi quisiera un nuevo proyecto para estabilizar sus finanzas, y el gobierno ruso, cuya participación en este proyecto estuvo encabezada por la Corporación Aeronáutica Unida, o UAC, simplemente lo aceptó. Por eso se dice que el Su-75 está enfocado principalmente a la exportación, porque el ejército ruso en realidad no lo pidió, aunque probablemente veremos que el ejército ruso lo adopte eventualmente. Curiosamente, hay informes que sugieren que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos también ayudó a financiar el proyecto. La geopolítica es extraña. La Corporación Aeronáutica Unida de Rusia, o UAC, presentó oficialmente el Su-75, conocido como el avión táctico ligero, durante el Salón Aeronáutico de Dubái 2021. Lo llamaron Checkmate, probablemente porque no podía moverse a ningún lado. Porque, por muy impresionante que se viera cuando la maqueta a escala real fue revelada al mundo en Dubái, algunas fuentes informaron que al recorrer el avión en el evento, se descubrió que una parte significativa de la parte trasera de la aeronave estaba hecha de madera contrachapada. Es genial ver que la gente todavía se inspira en los hermanos Wright después de todos estos años. Aunque más tarde ese mismo año, la UAC dijo que ya estaban trabajando en un prototipo volador real. Y cuando se anunció, realmente había cierta emoción en el ambiente. Y no eran solo los drones, porque este proyecto era ambicioso. El Su-75 iba a ser un caza táctico polivalente de un solo motor, dirigido principalmente al mercado de exportación. Pero la última vez que los rusos construyeron uno de esos desde cero fue el MiG-23 Flogger hace décadas. Eso significaba que estaban trabajando principalmente desde cero, pero comercialmente esto tenía algo de sentido. Muchos de los otros cazas polivalentes de un solo motor de antaño se estaban volviendo obsoletos, como los diversos cazas MiG de la Guerra Fría. Ese inventario se estaba quedando obsoleto poco a poco, ya que los nuevos jets demostraban ser cada vez más avanzados, con fusión total de sensores, una firma de radar reducida y capacidades centradas en red que los modelos antiguos simplemente no tenían. Y esos países que tenían mucho de ese inventario antiguo necesitaban empezar a pensar en reemplazarlo. Algo como el nuevo caza de Rusia, el Su-57 ciertamente era una opción, pero representaba lo más avanzado de la tecnología rusa, y desde luego no era nada barato. Para 2021, las exportaciones de aviones de quinta generación estaban siendo dominadas principalmente por Estados Unidos, y si Rusia quería ganar ese dinero y quitarle clientes a Washington, necesitaban algo específico. La UAC necesitaba algo que pudiera cerrar la creciente brecha de capacidades entre los cazas pesados de doble motor de Rusia y las flotas más antiguas que se estaban volviendo cada vez más obsoletas. Lo suficientemente avanzado como para ser una amenaza real, pero lo bastante asequible como para ser una opción de exportación razonable para países que no podían pagar o no se les permitía la tecnología más nueva de Estados Unidos o China. No es una línea fácil de seguir, así que los ingenieros rusos hicieron lo que mejor saben hacer.
Se pusieron a trabajar. Los primeros materiales promocionales empezarían a difundirse poco a poco. Contenían afirmaciones audaces de que el Su-75 era un caza de quinta generación e incluían animaciones de este derribando F-35 estadounidenses, que es el mejor ejemplo moderno de un caza polivalente. Pero lo más importante es que el Su-75 sería mucho más barato. En realidad, no tenía que ser mejor que el F-35. Actualmente, nada lo es. Solo tenía que ser lo suficientemente bueno y más accesible para captar una gran parte del mercado. En realidad, el Su-75 hasta ahora ha demostrado estar en algún punto entre las plataformas de cuarta generación mejoradas, como el siempre confiable F-16 y los verdaderos cazas de quinta generación. Y veremos por qué en un momento. Los informes también indicaron que el diseño del Su-75 se realizó utilizando una supercomputadora con modelado virtual completo y cálculos digitales, lo que, según los rusos, reduciría su tiempo de pruebas y construcción a solo 5 años. Esto es algo un tanto cuestionable, viniendo del país que necesita burros para abastecer a sus tropas en el frente, y si acaso podría sugerir que se tomaron atajos. Los ciclos de desarrollo para aviones de combate, especialmente los de quinta generación, suelen tomar mucho más tiempo que eso. Se decía que los vuelos de prueba originales podrían ser tan pronto como en 2023, pero luego todo cambió. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y una cantidad descomunal de sanciones cayeron sobre la economía rusa cuando fueron impuestas por la comunidad internacional. Y apuesto a que ahora están contentos de haber optado por un diseño más rentable, porque Abu Dhabi retiró la financiación del proyecto, dejando a Sukhoi y a la UAC solos y bajo sanciones para completar el proyecto. Específicamente, algunas sanciones internacionales restringen la venta de ciertos artículos y componentes a la nación objetivo, y algunos de esos componentes incluyen básicamente todo lo que necesitas para fabricar un avión de combate moderno. Computadoras, chips, metales ligeros, partes de motores y mucho más fueron eliminados instantáneamente de la canasta de compras de Amazon del Kremlin. Los vuelos de prueba originales se pospusieron para 2024, luego para 2025, después para 2026, pero ahora algunas fuentes incluso dicen que puede que no veamos vuelos de prueba hasta 2027. Los retrasos, por supuesto, son consecuencia de las sanciones, aunque los funcionarios del Kremlin y el personal de defensa ruso afirmaron que se debía a un rediseño menor alrededor de 2023, y eso es cierto. Los primeros prototipos que vimos del Checkmate son ligeramente distintos de sus versiones más recientes. Pero lo que no sabemos es si las sanciones tuvieron alguna influencia en el proceso de rediseño. Probablemente sí la tuvieron, pero uno se imagina que los portavoces rusos que lo mencionaron terminaron con un mal caso de caer por la ventana de un edificio de 12 pisos cities. En resumen, los rusos habían prometido que se desarrollarían 300 de estas aeronaves en su primer lote de producción, lo cual era ambicioso, por decirlo menos. Entonces, ¿podrían lograrlo? Muy bien, es momento de ver realmente el Checkmate y evaluar lo que los informes preliminares dicen que podrá hacer. Y para mí, simplemente no puedo decidir si parece más un F-35 pedido en Wish o en Temu. Solo mírenlo. De hecho, se puede ver bastante bien la diferencia entre la versión de 2021 y la versión modificada de 2023 desde arriba, basándose en los modelos y representaciones oficiales de UAC que se han publicado con el tiempo. Ahora las alas tienen un patrón en forma de diamante mucho más dominante que antes. Mientras tanto, las raíces de las alas se han extendido hasta la punta del morro del avión. La entrada de aire frontal, las puntas de las alas y esos timones traseros también cambiaron de forma. La cúpula de la cabina ahora también tiene un aspecto genial con bordes en forma de sierra, quizá por estilo. Seguramente hay una razón muy inteligente basada en la ingeniería para explicar por qué eligieron hacerlo así, pero nos gusta pensar que simplemente lo hicieron para que se viera genial. No está muy claro si estos cambios de diseño se hicieron en las primeras pruebas como respuesta a malos resultados, o si fueron causados por restricciones de costos que obligaron a Sukhoi a usar componentes ligeramente diferentes que quizás sean más fáciles de conseguir y mantener. Una filosofía de diseño clave del Su-75 es el enfoque en la compatibilidad de sistemas con el Su-57 Phelon, que ya está en producción. En teoría, esto ayuda a mantener el suministro de componentes comunes, simplifica el proceso de fabricación y reduce la complejidad del diseño. Esa es la doctrina de fabricación militar rusa en todo sentido, ya que mantiene el riesgo de producción más bajo en algunas áreas, aunque sí introduce un punto de falla más específico. Por ejemplo, se dice que el Checkmate utiliza una sola versión del mismo motor del que el Phelon usa dos, pero si las sanciones occidentales o las fuerzas ucranianas atacan ciertos componentes de esos motores, ambos aviones se vuelven más difíciles de fabricar sin tener que cambiar componentes principales que pueden afectar el rendimiento. En la fabricación de aviones nada sale gratis, todo implica concesiones. Por ejemplo, a pesar de ser considerado más como un avión ligero, al menos por los rusos, es notablemente más grande que el F-35 al que afirma querer derrotar. Se cree que la longitud del Checkmate es de aproximadamente 17.7 metros o 58 pies en comparación con los 15.7 metros o 51.4 pies del F-35 Lightning II. Con una envergadura de 11.8 metros o 38.7 pies, es más de un metro más ancho que el F-35. Ahora, por supuesto, hay beneficios en un diseño más grande, pero este parece estar más cerca de una clase de peso medio, y cada centímetro cuenta cuando el metal viaja por el aire a máxima velocidad hacia él.
Como resultado de su mayor tamaño, también, muchos de los objetivos de los diseñadores del Checkmate parecen haberse enfocado en reducir su detección por radar, especialmente desde el frente. Después de todo, si llamas a un avión un caza furtivo, en realidad tiene que, ya sabes, ser furtivo. Esto también parece explicar el diseño detrás de la forma algo única de su cola y alas. El diseño más vital en la parte trasera de la nave reemplaza las aletas verticales tradicionales y los estabilizadores horizontales con dos superficies inclinadas que forman una forma de V. Puedes ver este tipo de diseño en muchas aeronaves más pequeñas, planeadores ultraligeros y otros aviones furtivos como el Lockheed F-117 Nighthawk. Esta estructura en forma de V actúa tanto como timón como elevador, o, si se quiere, una superficie combinada de timón y elevador, combinando el cabeceo y el guiñeo a través de sistemas de control de vuelo digitales para permitir que el jet se mantenga estable, pero al mismo tiempo dificultando que sea detectado por el radar enemigo. También está claramente lo que se ha denominado una entrada supersónica sin desviador, o DSI, que se encuentra debajo del fuselaje delantero. Esto elimina los conductos de entrada complejos mientras reduce el peso, el costo y los requisitos de mantenimiento, y aún así permite que el avión viaje a velocidades tremendamente altas. Ahora, muchos aviones avanzados tienen eso hoy en día, como el F-35 y el J-35 chino, entre otros. Pero hay una razón por la que hemos estado hablando más sobre cómo se ve la aeronave y lo que parece tener, en lugar de lo que sugieren los informes. Para empezar, este jet ya ha pasado por un cambio de diseño que probablemente haya afectado algunas de sus capacidades en comparación con las estimaciones originales. Lo que podemos ver es más concreto. No puedes engañar a la ingeniería y la física, por eso la mayoría de los aviones de combate se ven similares. Pero lo que no podemos ver es un poco más difícil de precisar como resultado. Aún así, te vamos a dar un resumen de lo que esperamos ver del Checkmate en cuanto a sus prestaciones, pero ten en cuenta que estos son más bien estimaciones de rendimiento óptimo que cifras garantizadas. Encontrar buenas fuentes para este tipo de información es realmente difícil y diferentes factores pueden afectarlas mucho, sobre todo un rediseño significativo varios años después de iniciado el proyecto. Así que, teniendo todo eso en cuenta, esto es lo que sabemos, empezando por la propulsión. Mira, sabemos qué motores lleva el Phelon, así que tenemos un indicador bastante fuerte de que el motor que impulsará al Checkmate será un derivado del mismo turbofan Saturn AL51F1 asociado con las variantes del Su-57. Esta selección indica que los rusos buscan una mayor eficiencia en la relación empuje-peso, una mejor economía de combustible y un proceso de producción más rápido. Pero no tener que diseñar un motor completamente desde cero ahorra algo de tiempo, pero también muestra los problemas anteriores de los que hablamos en cuanto a los riesgos de la cadena de suministro. Las fuentes indican que en esta estructura podrá generar más de 14.500 kilos de empuje en el rango más bajo. Esos son más de 32.000 libras para nuestros amigos estadounidenses. Todo ese empuje significa que el Checkmate es bastante malditamente rápido, y se cree que puede alcanzar alrededor de Mach 1.8 hasta cerca de Mach 2 con los posquemadores activados. El F-35 en comparación puede alcanzar Mach 1.6, aunque ese es un límite no estricto, ya que cuando va más rápido que eso, sus recubrimientos furtivos tienden a deteriorarse. Uno tendría que asumir que el Su-75 alcanzaría esas velocidades en entornos perfectamente óptimos a gran altitud, aunque hay informes optimistas de que el Checkmate podría lograr el supercrucero. Eso significa volar por encima de Mach 1 sin posquemadores, pero eso no se puede asumir seriamente hasta que la aeronave haya sido probada adecuadamente. La doctrina aérea rusa tiene la intención de priorizar la velocidad y la maniobrabilidad para cosas como combates aéreos cercanos y misiones de ataque profundo, mientras que la plataforma como la del F-35 se enfoca principalmente en asegurarse de que él, o algo en la cadena de ataque, destruya el objetivo antes de que siquiera sepas que está ahí. Como resultado de esa antigua doctrina aérea rusa, se informa que el Checkmate también usará un motor con vectorización de empuje tridimensional, lo que le permitirá hacer maniobras aéreas muy impresionantes, pero también muy innecesarias. Asegurar esa capacidad a menudo requiere equipo muy costoso, así que no se sabe si esa tecnología será incorporada en todas las variantes. Hoy en día, la doctrina de combate de aviones de todo el mundo está cambiando hacia enfrentamientos más allá del alcance visual. Pero si de repente hay un F-22 Raptor dentro del rango visual, cualquier piloto estaría más feliz de tenerlo mientras corre por su vida. Sin mencionar que los espacios aéreos ahora son, posiblemente, más caóticos que nunca gracias a la guerra con drones. Así que si necesitas entrar en una zona disputada, incluso podría ofrecer algunas ventajas en el campo de batalla para el piloto adecuado. El techo de servicio se reporta en alrededor de 16.500 metros o 54.000 pies, lo cual es comparable al F-35. También se dice que tiene un alcance de traslado de alrededor de 3.000 kilómetros, aunque se espera que el alcance en combate varíe significativamente según la carga interna de combustible, la configuración de armas, el mantenimiento, el estado de preparación de la fuerza y quién sabe qué más. Así que espera un alcance de combate de alrededor de 1.000 kilómetros, lo cual sería bastante cómodo, lo que nuevamente es similar a su contraparte estadounidense. También se rumora que el Checkmate es capaz de despegues y aterrizajes cortos, supuestamente en pistas de solo 4.500 metros. Esto es algo diferente para Rusia, que prefiere fabricar aviones más grandes y rápidos que necesitan pistas mucho más largas para despegar.
Como este avión está pensado principalmente para la exportación, esto es algo que las naciones compradoras potenciales verán como una gran ventaja. En la guerra, es más fácil destruir aviones en tierra que en el aire, y por eso a menudo se atacan las pistas de los aeródromos para evitar que otras naciones puedan poner en el aire aviones de combate clave. Cuanto más corta sea la capacidad de despegue que tengas, más tendrá que destruir tu enemigo tus pistas para dejarlas inoperables, y más grande será la ventana de oportunidad para poner aviones de combate en el aire con éxito. Ahora hablemos de su armamento. Como la mayoría de esto se refiere a cosas que están atornilladas o alojadas dentro del Checkmate, aquí hay más información, pero paradójicamente, en realidad nos dice menos sobre la aeronave en sí. Es decir, la mayoría de las armas que se utilizarán en el Su-75 ya las conocemos, pero no tenemos idea en qué configuración, porque probablemente dependerá de las misiones específicas en las que participen estas cosas. De manera similar, el enfoque en la exportación aquí significa que los países compradores podrían instalar todos sus propios sistemas en él también, y si habláramos de todas las formas posibles en que esta cosa podría configurarse, estaríamos aquí todo el día. Lo que sí sabemos es que los materiales promocionales del Checkmate indican que la bahía de armas está diseñada para cargas útiles de alrededor de 7.400 kilogramos. La bahía interna de armas también permite reducir la sección transversal de radar mientras mantiene la letalidad. Se espera que también lleve una gran variedad de municiones aire-aire, aire-tierra y antibuque en una serie de puntos de anclaje subalares, cuando la capacidad furtiva importa menos que hacer que los restos de nuestros enemigos sean irreconocibles incluso más allá del alcance visual. Y además, se dice que está armado con un cañón automático de 30 milímetros. Me da tentación decir que solo hicieron esto porque el cañón del F-35 es de 25 milímetros, pero probablemente sea solo porque usarán el mismo o uno similar al que usan en el Su-57. De hecho, incluso la designación del Su-75 parece ser una especie de guiño cómplice de Sukhoi, de que este jet es en realidad una versión del mundo bizarro de su monstruo de 2 motores. Pero en realidad, los rusos son un grupo inventivo. Esta es la nación que se enorgullece de improvisar todo, incluso si no está descompuesto. Así que puedes imaginarte cualquier cantidad de bombas no guiadas, explosivos guiados por láser e incluso cosas como municiones planeadoras que en algún momento podrían verse sujetas a la parte inferior de esta cosa. En cuanto a un sistema de guerra electrónica, se presume que el Checkmate eventualmente tendrá un radar de barrido electrónico activo, o ASER, muy parecido a los otros aviones de quinta generación que intenta emular. Se dice que también tiene otros juguetes sofisticados con los que los F-35 del mundo suelen jugar, como un sistema de guerra electrónica integrado, un enlace de datos para conectividad con otras aeronaves y un sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo, además de todo. En teoría, los informes se sugieren que esto haría que el Checkmate pudiera rastrear 30 objetivos simultáneamente a una distancia de hasta 400 kilómetros y atacar hasta 6 de ellos con misiles. Pero antes de que vayas a esconderte debajo de la mesa de tu cocina para cubrirte como si fuera Octubre Rojo, esa es una declaración muy ambiciosa. Bajo condiciones óptimas podría ser posible. Pero ¿con qué frecuencia este avión se va a encontrar en condiciones óptimas? Se dice que la arquitectura de aviónica está basada en un sistema electrónico de arquitectura abierta y un radar ASER optimizado para reducir costos, que es una forma elegante de que Sukhoi diga que van a hacerlo todo interoperable con los sistemas existentes del Felon. Cosas como la compatibilidad de software van a agilizar los procesos de entrenamiento, el soporte logístico y los costos a largo plazo, pero enfocarse demasiado en reducir costos podría perjudicar al Checkmate en el aire, ya que estará sujeto a debilidades similares a las del propio sistema de guerra electrónica del Su-75. Esto significa que los rusos no tienen que cambiar mucho ni hacer muchas cosas nuevas en este momento, y es inteligente que su primer diseño monomotor en décadas lo integren en una infraestructura ya existente, funcional y probada. Sin embargo, por el lado negativo, esto significa que Rusia tiene que hacer lo posible por ganar economías de escala. ¿Qué tan caro crees que es un radar ASER promedio? ¿Y sus partes? Bueno, te daré una pista. Es realmente jodidamente caro. Y es aún más caro cuando un país está bajo sanciones que prohíben específicamente la electrónica compleja que, ya sabes, se necesita en los aviones de combate. Lo que eso significa al final es una de dos cosas. La producción del Su-75 probablemente será lenta o los enviarán sin ciertas características más caras. El público en general aún no ha visto la cabina de un Checkmate, así que no hay mucho de lo que podamos hablar que no sea especulación, pero el material promocional en el Show Max de 2021 sugería que los pilotos del Checkmate serían asistidos por inteligencia artificial. Eso probablemente significaría algún tipo de visor integrado en el casco para ayudar con el apuntado y el rastreo, muy parecido a los cazas de quinta generación, o tal vez incluso alguna asistencia en el control de vuelo, pero no hay manera de saberlo con certeza hasta que realmente se ponga a prueba. En cuanto a lo que podríamos esperar, los periodistas occidentales que han visto el interior de la cabina dicen que es idéntica a la del Su-57. ¡Qué sorpresa! Y por todo esto, parece que los informes indican que el costo total de la aeronave está en el rango de 25 a 30 millones de dólares. De nuevo, eso parece sumamente ambicioso, considerando el alcance de lo que estamos viendo aquí. Los verdaderos cazas de quinta generación son realmente caros, y el costo del F-35 está alrededor de 80 millones de dólares de fábrica.
Se dice que el Checkmate es una opción más barata y limitada por defecto, y los aviones estadounidenses son notoriamente caros, pero ese precio sigue siendo demasiado optimista. Rusia anteriormente ha comenzado con precios bajos para parecer atractiva a posibles compradores, mientras hace que la tecnología occidental parezca costosa. Pero el Su-75 actualmente no tiene producción a gran escala, no hay sorpresas, enfrenta enormes restricciones económicas y cadenas de suministro más pequeñas. Todo eso lo hace más caro por unidad, así que piensa en la cifra de 25 a 30 millones de dólares como el mejor precio del Kremlin para una versión estándar bajo condiciones económicas ideales, así que no es muy probable. Pero al final, si la UAC logra hacerlo, tendrán una aeronave que será efectiva en entornos de interferencia compleja y en áreas protegidas por sistemas de defensa aérea. Una que es una actualización moderna y razonablemente barata para sistemas antiguos. Si le agregas unos cuantos misiles hipersónicos a la mezcla, eso es una combinación potencialmente muy peligrosa. Y la palabra clave ahí es, por supuesto, sí. Porque, aunque el checkmate pueda ser atractivo en papel, la geopolítica se juega en el mundo real, lo que podría traer muchas complicaciones. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en contexto? A primera vista, el Checkmate es una propuesta atractiva. En una época en la que los aviones de combate monomotor de antaño están llegando al final natural de su ciclo de vida, aquí viene el turbio tío Vlad con una gabardina larga, ofreciendo nuevos aviones que pueden derribar F-35 a una fracción del precio. Casi parece demasiado bueno para ser verdad. Y eso es porque lo es. Y la cosa es que, en realidad, no es culpa del Checkmate. Lo más importante que hay que entender sobre el desarrollo del Checkmate es que se ha llevado a cabo dentro de un ecosistema industrial moldeado por sanciones internacionales y la guerra. Como ya mencionamos, las sanciones realmente son devastadoras para la producción aeroespacial porque las cadenas de suministro son globales, pero las sanciones añaden cuellos de botella, aumentos de costos y retrasos en absolutamente todo. Incluso dentro de su propia industria militar, Rusia solía depender de microelectrónica importada, máquinas herramienta avanzadas y redes financieras globales de las que las industrias de aviación simplemente no pueden prescindir fácilmente. Quitar eso dificulta la capacidad y velocidad de la economía rusa para obtener todos estos componentes y máquinas. Por eso también el Checkmate compartirá muchas piezas con el Felon. Simplemente no hay muchas otras opciones si realmente quieres que esa cosa vuele. Rusia puede conseguir algunas piezas ya sea evadiendo sanciones, lo cual es caro y limitado, o entrenando a la industria rusa para fabricarlas, lo cual es un proceso desesperadamente lento sin acceso a los mercados globales. Y tienes que preguntarte, ¿realmente es ese el mejor entorno para iniciar un programa completamente nuevo de cazas polivalentes, algo que la nación literalmente no ha hecho en décadas? Bueno, la respuesta es no. Como resultado, el futuro del Su-75 sigue siendo muy incierto, incluso si los aviones reales no lo están. El Checkmate ha estado en una especie de espacio etéreo y liminal desde que se presentó por primera vez en 2021. No está del todo muerto, ni del todo vivo. El caza polivalente de Schrödinger, si lo quieres ver así. Este era el asesino del F-35. Era más barato, más rápido y más fuerte, listo para poner de rodillas a Occidente con un golpe decisivo. Digo, literalmente se llama el Checkmate. Y aún así, al mismo tiempo, desde entonces, el proyecto ha sido más un demostrador de concepto que un caza polivalente completamente desarrollado. Programa. Años y años de noticias conocidas entre rediseños y otros retrasos. La ausencia de hitos clave se fue acumulando en silencio mientras todos los demás solo esperaban y esperaban en vano. Hasta, finales de 2025 en el Dubai Air Show, cuando se presentaron modelos del Checkmate, el mensaje de los rusos en la exhibición, incluyendo al piloto de pruebas principal Sergei Bogdan, fue más coherente de lo que suele ser el mensaje de Rusia sobre, prácticamente cualquier cosa. El mensaje era simple: la aeronave existe, no solo en papel, sino en la vida real, y su primer vuelo de prueba tendrá lugar a principios de 2026. Ingenieros cercanos al programa sugieren que la aeronave está estructuralmente completa y que ahora está pasando por el meticuloso trabajo de integración que históricamente ha retrasado los prototipos rusos. Sin embargo, dado lo similar que es al Su-57 y a sus sistemas, dicha integración realmente debería ser bastante ágil. Ahora, ya estamos definitivamente después de principios de 2026 en el momento en que estás viendo esto, y hasta ahora, ni una sola palabra. ¿Los rusos realizaron el primer vuelo de prueba en secreto o nos esperan más retrasos? Es difícil saberlo, pero dado que es una aeronave de exportación, uno supondría que Sukhoi estaría elogiando sus virtudes si finalmente estuviera poniendo a prueba sus sistemas por primera vez. Y sin embargo, ha habido un silencio extraño, pero ya lo hemos visto antes. Primero se dijo que los vuelos de prueba iniciales tendrían lugar en 2023, luego se retrasaron y se pospusieron para 2024, después para 2025 y luego para principios de 2026. La única forma en que vamos a saber con certeza que este avión existe es viéndolo sobre los cielos del Donbass, o si alguien compra uno. Y el tiempo dirá cuánto tardará cualquiera de esas cosas, dado que la producción a gran escala no ocurrirá antes de 2027 como muy pronto. Hasta ese momento, la mayoría lo verá como un diseño no validado con capacidades puramente teóricas.
Pero para Rusia, eso podría ser incluso preferible, porque aunque todo lo que hemos dicho sobre el Checkmate ha sido cautelosamente bastante bueno en cuanto a aviones de combate, sí tiene algunos problemas. Para empezar, no es realmente tan furtivo. Todo lo que hemos visto hasta ahora del Su-75 sugiere que el Checkmate pretende ser algo furtivo en lugar de ser un caza furtivo completo como el F-35. A pesar de todo el trabajo que los rusos han hecho para reducir su firma de radar, sigue siendo más grande que el típico caza ligero polivalente. Como ya dijimos, es más bien un diseño de peso medio. Toda esa potencia de fuego y velocidad tienen un precio, que es la furtividad. No puedes exactamente esconder uno de estos bajo tu cama. Cuando muchas naciones en el mundo tienen una doctrina aérea en evolución que prioriza detectarte primero para poder derribarte primero, eso podría ser un problema para algunas naciones. Los países de la OTAN, por ejemplo, tienden a seguir esa política, lo que significa que si Rusia misma llegara a usar esta aeronave contra fuerzas de la OTAN, podría tener dificultades. La realidad también ha amplificado el riesgo técnico en este proyecto, gracias a las sanciones, especialmente en la integración de un motor moderno, un sistema de control de vuelo digital y una célula de baja observabilidad. Para ser un caza polivalente efectivo, tienes que ser bastante competente en todo, desde el reconocimiento hasta los combates aéreos cerrados. Y aunque el Su-75 ciertamente es capaz en teoría, esa falta de enfoque en la furtividad podría terminar siendo decisiva para el proyecto, dependiendo de cómo se desempeñe en combate. Parece una verdadera deficiencia en su diseño que simplemente no está presente en los mejores cazas polivalentes de quinta generación de última tecnología, como el F-35. Se supone que debe ser mucho más barato, por supuesto, pero es importante señalar que no estás obteniendo tres cazas que rivalicen con el F-35 por el precio óptimo de Rusia. Estás obteniendo tres aviones inferiores, sin algunas características y avances clave que el F-35 sí incluyó. En estos tiempos, muchas fuerzas aéreas alrededor del mundo podrían decirte que prefieren una menor cantidad de aviones más avanzados en el campo de batalla que muchos menos avanzados. En el mejor de los casos, conceptualmente, el Checkmate comparte algunas cualidades con el F-35, pero no estará ni cerca de ser su igual, a pesar de lo que Moscú quiera hacerte creer. Es un esfuerzo admirable, pero en este momento está medio paso por debajo de las verdaderas plataformas de quinta generación de peso pesado, tanto en complejidad como en costo, y ese medio paso hace toda la diferencia cuando está en una zona de combate. Así que, mira, en efecto, Rusia tiene razón. Existe un mercado para esto, pero la pregunta clave que tienes que hacer aquí ¿es Rusia el país que va a poder entregarlo? Porque a pesar de todo lo bueno que tiene un diseño como este, el Checkmate es tan ambicioso en diseño, precio y cronograma que lleva a preguntarse qué tan serio es realmente el proyecto. Y puedes ver esto en el material promocional limitado del Su-75 y cuando choca con la realidad todo se vuelve confuso. Gracias por ver el video.